Bienvenidos una vez más a mi canal, su portal favorito para el chisme y las noticias del mundo del entretenimiento. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y la razón es sencilla, tenemos un tema que créanme, está que arde, un verdadero bombazo que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Y es que, como vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en un escándalo que honestamente nadie, pero nadie, vio venir, la batalla legal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien, mis amores. El drama, la controversia, la tensión, la traición, el dinero, todo en un solo paquete explosivo. Para aquellos de ustedes que quizás no estén tan familiarizados con este dúo dinámico, permítanme presentarles a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Son, nada más y nada menos, que dos de las estrellas más grandes y cotizadas de Turquía. Han conquistado corazones y roto récords de audiencia con sus impresionantes actuaciones. Son rostros familiares en portadas de revistas, desfiles de moda y eventos de alfombra roja. Pero su fama no se limita a Turquía, su talento y carisma han trascendido fronteras, ganándose legiones de fans en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y España, donde sus series son furor. Y gran parte de su fama conjunta se debe a su participación en la exitosísima serie Love is in the Air. En esta serie Hande y Kerem interpretan a dos jóvenes que en medio de enredos románticos y situaciones cómicas, terminan enamorándose perdidamente. La química entre ellos en la pantalla era tan electrizante, tan intensa, que rápidamente se convirtió en algo más que actuación. La magia traspasaba la pantalla, y la conexión entre ellos era innegable. Su amor floreció ante los ojos del mundo, alimentando la esperanza y la fantasía de millones de fans que soñaban con un romance como el de sus personajes. Fueron la pareja perfecta, el sueño hecho realidad, hasta que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección se desmoronó. El idilio llegó a su fin, y lo que en un principio parecía ser una separación amistosa, un adiós con buenos deseos, un acuerdo consensuado, terminó convirtiéndose en una batalla legal que ha dejado a todos boquiabiertos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras para que esta historia de amor, esta relación idílica, se transformara en un campo de batalla legal? ¿Qué secretos se esconden tras esa fachada de glamour y éxito? Pues bueno, prepárense porque hoy vamos a desentrañar este misterio. Vamos a analizar las pistas, a examinar las pruebas, a especular con fundamento y a tratar de entender qué fue lo que realmente llevó a Hande y Kerem a enfrentarse en los tribunales. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, de revelaciones impactantes y de secretos a la luz. Antes de que nos adentremos en este torbellino de drama, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que se suscriban al canal. Activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí, en su canal de confianza, siempre estamos al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, no olviden dejar un like si les gusta el contenido, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir trayéndoles las noticias más candentes. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este escándalo que nos tiene a todos en vilo. La historia de amor de Hande y Kerem, como ya les mencioné, comenzó en el set de Love is in the Air. La chispa saltó de inmediato. Su conexión fue instantánea, su complicidad palpable. Cada escena juntos era una explosión de emociones, una demostración de talento y, por supuesto, de química innegable. Las redes sociales explotaron con rumores y especulaciones sobre su romance. Los fans, los medios, todo el mundo quería saber si la magia que veíamos en la pantalla era real. Y finalmente la pareja confirmó su relación. Las fotos en Instagram, los mensajes románticos, las dedicatorias públicas, eran adorables juntos. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, el sueño hecho realidad para millones de fans que seguían su romance con devoción. Viajes exóticos, eventos glamurosos, alfombras rojas, parecían inseparables, la pareja ideal, la imagen de la felicidad. La gente amaba su autenticidad, su naturalidad, la forma en que se complementaban, la forma en que se apoyaban mutuamente. Parecían hechos el uno para el otro. Eran la personificación del cuento de hadas moderno. Pero como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar, y la relación de Hande y Kerem no fue la excepción.
Después de 2 años de relación, 2 años de amor, de viajes, de éxitos profesionales compartidos y de una imagen pública impecable, la noticia de su separación sacudió al mundo del entretenimiento como un terremoto. En principio, la separación se anunció de manera cordial, con comunicados que buscaban calmar las aguas. Incluso se dijo que habían terminado en buenos términos, que la decisión se había tomado de mutuo acuerdo. Las declaraciones oficiales hablaban de diferencias irreconciliables, de desgaste natural, de prioridades distintas, en fin, el típico discurso que se utiliza en estos casos. Es por el bien de ambos, seguiremos siendo amigos, nos deseamos lo mejor, pero, honestamente, ¿a quién engañan con eso? Sin embargo, algo no cuadraba. A pesar de la fachada de cordialidad y buenos deseos, los rumores sobre las posibles causas de la ruptura comenzaron a circular rápidamente. Los medios ávidos de noticias jugosas comenzaron a investigar, a husmear, a buscar pistas en todas partes. Se hablaba de terceros en discordia, de romances secretos, de infidelidades veladas. Se mencionaban nombres, se especulaba sobre encuentros clandestinos, se analizaban fotos y vídeos en busca de detalles reveladores. También se hablaba de desacuerdos en relación a sus carreras profesionales. Ambos eran jóvenes, talentosos y ambiciosos, y es natural que tuvieran diferentes perspectivas sobre sus proyectos, sus contratos y sus metas. Se rumoreaba que uno de ellos había tomado decisiones que no habían sido del agrado del otro, que habían surgido tensiones por la gestión de sus carreras, por la forma en que se promocionaban y por las oportunidades que se presentaban. Y por supuesto se mencionaron las clásicas incompatibilidades de carácter. Que si uno era más celoso que el otro, que si uno era más dominante, que si uno era más impulsivo, los detalles se multiplicaban y adornaban la historia. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que vendría después, una batalla legal, un enfrentamiento en los tribunales, una guerra fría entre dos celebridades que alguna vez se amaron. La noticia fue un shock, un mazazo para los fans, para los medios y para la industria del entretenimiento en general. Ahora bien, ¿qué fue lo que desencadenó esta guerra sin cuartel en los tribunales? Los detalles son, como siempre, un tanto confusos y las fuentes, como siempre, son contradictorias. Las versiones se multiplican, las interpretaciones varían y la verdad, como suele suceder en estos casos, es difícil de discernir. Los abogados, por supuesto, son muy herméticos y cuidan la información como oro en paño. Pero lo que sí sabemos por la información que ha trascendido y por lo que se ha filtrado a través de fuentes confiables, es que la disputa legal involucra varios temas clave. Por un lado, tenemos la cuestión económica. Se rumorea con insistencia que Hande y Kerem estaban involucrados en algunos proyectos comerciales juntos. Durante su relación, la pareja aprovechó su fama y su influencia para emprender negocios conjuntos, desde inversiones inmobiliarias hasta patrocinios de marcas. Y al parecer existen desacuerdos significativos sobre la distribución de las ganancias, sobre la propiedad de ciertas inversiones y sobre la administración de los activos comunes. Se habla de contratos incumplidos, de acuerdos no respetados y de cifras millonarias en juego. La codicia, el dinero y la ambición habrían envenenado lo que alguna vez fue una relación romántica. Por otro lado, y esto es algo que ha generado mucha controversia y que ha alimentado la morbosidad del público, se habla de una posible disputa por la custodia de un animal de compañía. Sí, escucharon bien, mis amores, un perro. Un adorable cachorrito que, según se dice, era el compañero inseparable de la pareja durante su relación. Al parecer, Hande y Kerem compartían la custodia del perro, lo querían como a un hijo, y ahora, tras la ruptura, ambos reclaman la custodia del animal. Esta situación, que podría parecer trivial y hasta cómica, ha generado un debate en las redes sociales. Algunos lo ven como algo superficial, una muestra de inmadurez. Otros, en cambio, lo interpretan como una señal de la complejidad de la ruptura, de la dificultad de lidiar con el fin de una relación y de la lucha por aferrarse a algo que representó la felicidad. Pero la situación va mucho más allá de lo económico y de la disputa por un perro. Se dice que hay acusaciones más graves, que involucran el manejo de la imagen pública de ambos actores. Se habla de filtraciones de información personal y comercial, de secretos expuestos, de traiciones a la confianza. Al parecer existen discrepancias sobre el uso de fotografías, vídeos y otros materiales audiovisuales que fueron producidos durante su relación. Se especula que uno de los dos podría haber filtrado información sensible, o haber utilizado imágenes con fines lucrativos sin el consentimiento del otro.
Y esto, por supuesto, es algo que podría acarrear serias consecuencias legales, desde demandas por difamación hasta multas millonarias. La batalla legal entre Hande y Kerem ha sido un proceso largo y complicado. Se han presentado demandas, se han hecho declaraciones públicas a través de sus abogados, se han filtrado documentos a la prensa, se han intercambiado acusaciones y contraacusaciones. El circo mediático, como suele ocurrir en estos casos, ha sido inmenso. Los abogados de ambas partes han estado trabajando arduamente con una discreción digna de espías internacionales, y las negociaciones han sido tensas y difíciles. La tensión entre las partes, la animosidad y el resentimiento son palpables. ¿Y qué ha pasado con sus carreras profesionales mientras tanto? Pues bien, a pesar del escándalo, tanto Hande como Kerem han seguido trabajando en sus proyectos. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, y ha mantenido su popularidad en las redes sociales, aunque es innegable que el escándalo ha afectado su imagen pública en cierta medida. Kerem, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en su carrera, aunque el escándalo ha generado ciertos roces con los medios y ha afectado su imagen. Ambos, sin embargo, han demostrado resiliencia y profesionalismo, intentando seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Ahora bien, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos: ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el bueno y quién es el malo en esta historia? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. Como siempre, hay dos versiones, dos perspectivas, y la verdad, como ya dije, es escurridiza. Es probable que haya errores de ambas partes, que haya malos entendidos, que la situación se haya salido de control por una serie de circunstancias desafortunadas. La complejidad de las relaciones humanas, las presiones de la fama, la ambición y la codicia, todo ello ha conspirado para convertir esta historia de amor en un drama legal. Lo que sí es cierto es que esta batalla legal ha dañado la imagen de ambos actores. Han perdido el cariño de algunos de sus fans, han sido objeto de críticas y burlas, y han tenido que enfrentar el escrutinio público de una manera que seguramente no es nada agradable. El precio de la fama, mis amores, a veces es muy alto. Pero a pesar de todo, la vida continúa. Hande y Kerem tendrán que lidiar con las consecuencias de sus acciones y tomar decisiones importantes sobre su futuro. Tendrán que reconstruir sus imágenes, superar el escándalo y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Y nosotros, como espectadores, como fans, solo podemos observar y especular, esperando que algún día se haga justicia, que la verdad salga a la luz y que la historia encuentre su final. Es importante destacar, amigos y amigas, que este tipo de situaciones nos recuerdan que los famosos también son personas, que también tienen problemas, que también sufren y que, a pesar de su fama y fortuna, no están exentos de las vicisitudes de la vida. No podemos juzgar a nadie sin conocer todos los detalles, sin entender la complejidad de las relaciones humanas. Y debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en la vida de los demás. En cuanto a la batalla legal en sí, todavía no se ha llegado a una conclusión definitiva. El proceso sigue en curso, las negociaciones continúan, y es probable que haya más noticias en el futuro. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier filtración, a cualquier declaración y, por supuesto, los mantendremos informados. Su canal de confianza aquí en su pantalla. En resumen, amigos, el escándalo entre Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo el amor, la fama, el dinero y la ambición pueden generar situaciones complejas y dolorosas. Hemos visto cómo una relación que parecía perfecta se vino abajo, cómo la ruptura se convirtió en una batalla legal y cómo las consecuencias afectaron la vida de ambos actores. Es importante recordar que detrás de las cámaras, detrás de la fama, los famosos también son seres humanos con emociones, problemas y debilidades. Debemos ser respetuosos con ellos, no caer en la tentación de juzgar o criticar sin conocer todos los detalles. Y debemos ser conscientes de que sus vidas, por más glamurosas que parezcan, no son perfectas. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya parecido interesante, que les haya dado material de conversación para sus amigos, y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan sobre este tema, sus teorías, sus especulaciones, sus opiniones. ¿Creen que Hande y Kerem lograrán llegar a un acuerdo? ¿Quién creen que tiene la razón en esta batalla legal? ¿Qué opinan sobre la disputa por el perro? Déjenlo saber en la sección de comentarios. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, si se engancharon con el drama, no olviden darle un like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo, porque aquí, en su canal favorito, el chisme nunca se detiene. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, y nosotros somos los espectadores. Chao, chao.